Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es áreas en regiones triangulares. Vamos a ver lo que es la región. Es aquella parte de una superficie plana delimitada por una línea. O sea, viene a ser una superficie donde está delimitada por una línea. En este caso tiene que ser una línea cerrada. Todo lo que está dentro de esa línea viene a ser región. Ahora veamos a ver el área. El área es el número que indica la medida de una región, es decir, es igual al número de veces que se utiliza la región unitaria. Quiere decir que es el valor numérico que se le asigna a la región. Vamos a ver el postulado de la unidad. El área de una superficie limitada por un cuadrado del lado una unidad es igual a la unidad cuadrada. O sea, al cuadrado que tiene de medida 1 viene a ser eso la unidad cuadrática. A eso viene a ser el postulado de la unidad. Ahora vamos a ver lo que es el área de regiones triangulares. Vamos a ver la fórmula general. El área de la región limitada por un triángulo es igual al semiproducto de las longitudes de uno de sus lados y la altura relativa a dicho lado. Tenemos la forma básica. Si tenemos un triángulo ABC, donde su respectiva base va a ser C, cuya medida es B, trazamos una altura con respecto a esa base, que en este caso le llamo H. Entonces, para yo hallar el área de ese triángulo, el área del triángulo ABC va a ser igual a la base multiplicado por la altura, todo esto sobre 2. Entonces, esta fórmula viene a ser el área eh, para hallar la medida que tiene la región delimitada por el triángulo ABC. En otras palabras, el área. Tiene presente que BH viene a ser la altura relativa hacia el lado AC. Ahora vamos a ver el área o la fórmula para hallar el área de un triángulo, en este caso obtusángulo. Tenemos nuestro triángulo obtusángulo, donde tenemos la medida de la base, que viene a ser AC. Ahora, la altura, que es parte del vértice B, va a chocar con la prolongación de la base. En este caso, la altura está fuera del triángulo. Entonces, al prolongar la base AC, choca en un punto H. BH vendría a ser la altura relativa, en este caso, al lado AC. Entonces usaríamos la misma fórmula. En este caso la base sería AC por la altura, que viene a ser del punto B hasta la prolongación de la base AC. Esa medida viene a ser H, todo esto sobre 2. Entonces tener presente que la altura para un triángulo obtusángulo está fuera del triángulo. Vamos a ver también el área de un triángulo rectángulo. En este caso, para un triángulo rectángulo, donde tengo la altura que vendría a ser BA, recuerda que un triángulo rectángulo, en este caso la base viene a ser el cateto y la altura también viene a ser cateto. Entonces yo, para hallar el área de un triángulo rectángulo, simplemente voy a multiplicar los catetos y todo esto sobre 2. Entonces el área de este triángulo rectángulo va a ser la multiplicación de los catetos, B por C, todo esto sobre 2. También tenemos para hallar el área de un triángulo por una fórmula trigonométrica. Si yo tengo un triángulo ABC, donde tengo las medidas de dos de sus lados, en este caso la medida AB que vale C y la medida AC que vale B. Ahora, a partir de esas dos medidas tengo un ángulo conocido, que en este caso es θ. A partir de esos dos lados y ese ángulo puedo hallar el área de ese triángulo usando la fórmula trigonométrica, que viene a ser el área del triángulo ABC, va a ser igual a la multiplicación de esos lados, B por C, todo esto sobre 2, multiplicado por el seno de dicho ángulo, en este caso seno de θ. Esta es la fórmula trigonométrica para hallar el área de un triángulo cuando conozco el ángulo y las medidas de sus dos lados. Vamos a ver también el área de un triángulo equilátero. Tengo un triángulo equilátero, tener presente que el triángulo equilátero, la medida de sus lados son iguales. En este caso, a cada medida de lado se le llama o le hemos colocado L. Para hallar el área de un triángulo rectángulo, el área de un triángulo equilátero viene por la siguiente fórmula. El lado del triángulo elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 3, todo esto sobre 4. Con esta fórmula yo puedo hallar el área de un triángulo equilátero, conociendo la medida de sus lados. También puedo usar otra fórmula para hallar el área de dicho triángulo. En este caso, si yo conozco la altura de dicho triángulo equilátero, H sería al cuadrado por raíz cuadrada de 3, todo esto sobre 3. Con estas dos fórmulas yo puedo hallar el área de un triángulo equilátero. Tener presente que L va a ser la representación numérica del lado AB, que a su vez es igual a BC y a su vez es igual a AC.
tenemos también otra fórmula para hallar el área de un triángulo, en este caso si conocemos la medida de sus lados. Para eso usamos el teorema de Heron. Para hallar el área de un triángulo cuando sé la medida de sus lados, simplemente lo que tengo que hacer acá es hallar el semiperímetro. Entonces, en el triángulo ABC vamos a hallar el semiperímetro. El semiperímetro viene a ser la suma de los lados del triángulo, todo esto sobre 2. Ahora, una vez que tenga el semiperímetro, aplico la fórmula de Heron, que viene a ser el área del triángulo ABC, va a ser igual a raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos A, por el semiperímetro menos B, por el semiperímetro menos C. En este caso el semiperímetro se resta con cada medida del lado de dicho triángulo. Entonces esto viene a ser la fórmula para hallar el área de un triángulo conociendo la medida de sus lados. Vamos a ver aquí dos tipos de triángulos, cuando tengo o que están relacionados a su circunferencia. Uno, el área del triángulo cuando tengo una circunferencia inscrita. Como tengo una circunferencia inscrita, yo sé la medida de su radio de dicha circunferencia. Recuerda que la circunferencia inscrita es aquella circunferencia que está dentro de un triángulo. Al radio se le llama irradio. Entonces, a partir de esto yo puedo hallar el área de dicho triángulo ABC. Entonces, el área del triángulo ABC va a ser igual al semiperímetro multiplicado por el irradio, que viene a ser el radio de la circunferencia dentro del triángulo. Entonces, acá yo tengo que tener presente que P viene a ser semiperímetro y R viene a ser el irradio. Con esa fórmula yo puedo hallar el área de un triángulo que tiene una circunferencia inscrita. Ahora, también puedo hallar el área de un triángulo cuando tengo una circunferencia circunscrita, donde el radio se le va a llamar circunradio. Entonces, para hallar el área de ese triángulo que está dentro de una circunferencia circunscrita, el área del triángulo ABC va a ser igual a la multiplicación de las medidas de los lados de dicho triángulo. En este caso, A por B por C. Todo esto sobre 4 multiplicado por el circunradio, R. Entonces, el área de un triángulo que está dentro de una circunferencia circunscrita va a ser igual a por B por C. Todo esto sobre 4 veces el radio que viene a ser el circunradio. Notemos la diferencia cuando tengo una circunferencia inscrita y una circunferencia circunscrita para poder aplicar nuestra fórmula. Acá vamos a ver una pequeña nota. Una circunferencia inscrita es un polígono regular, es aquella que siendo interior es tangente a todos los lados y el radio se le llama el radio. Entonces, si yo tengo una circunferencia circunscrita, esa circunferencia va a tener con los lados de dicho polígono van a ser tangentes. O sea, van a chocar en puntos de tangencia. Ahora, si tengo una circunferencia circunscrita, es la circunferencia que pasa por todos los vértices de un polígono. Contiene completamente a dicha figura. Entonces, si yo tengo una circunferencia circunscrita, esa circunferencia pasa por todos los vértices de dicha figura. Y a su radio se le llama circunradio. Tener presente eso cuando la circunferencia es inscrita o circunscrita. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 71, la número 10, y de la página 71, lo que corresponde a la tarea para la casa, la 1, la 2, la 3 y la 4. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: en la figura PQRS me dicen que es un cuadrado. Me dicen que QT vale 12. Me dicen calcula el área de la región sombreada NQA. Se me pide hallar el área de esta región, que viene a ser un triángulo. Yo lo voy a colocar aquí, el área ese. Entonces vamos a hallar el área de esa región. Entonces, teniendo presente que me dicen que PQRS viene a ser un cuadrado. Como viene a ser un cuadrado, la medida de los lados son iguales. Entonces yo le puedo colocar, por ejemplo, aquí la medida de PQ le coloco A. Todo eso también va a ser A. PRS también va a ser A. Tener presente eso. Ahora, observemos aquí. Yo observo que para ese triángulo PQRS, ese cuadrado, perdón, hay un triángulo cuyo lado del cuadrado viene a ser la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, yo observo también aquí que se ha trazado una línea. Esa línea va a chocar perpendicularmente. Entonces yo voy a decir aquí, yo observo que este triángulo de aquí viene a ser un triángulo rectángulo. Para yo hallar el área de ese triángulo rectángulo,
tengo que saber la medida de los catetos. La medida del cateto para este triángulo rectángulo viene a ser simplemente A. Me faltaría saber esta medida. Esta medida la voy a colocar M. Ahora, recuerda que todo vale A. Todo esto vale A, porque es el lado de un cuadrado. Si esto es A, esta medida de aquí, esta de acá va a ser, si todo vale A y acá vale M, todo eso es A menos M. Entonces, para yo poder hallar el área de mi triángulo, el área del triángulo NQA o AQN, eso va a ser igual a la multiplicación de los catetos, o sea, la medida del cateto NA, que vale A por M. Sería A por M, todo esto sobre 2. Ahora, observemos el triángulo QTR. Este es un triángulo rectángulo donde se ha trazado una altura. Entonces, lo que vamos a trabajar acá, o lo que vamos a usar aquí, es relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Entonces yo digo acá del triángulo rectángulo QTR. De ese triángulo rectángulo lo que vamos a usar son relaciones métricas. Vamos a usar las relaciones métricas en triángulo rectángulo. Recuerda que este lado viene a ser QT, esta medida QA viene a ser la proyección del lado QT sobre el lado AR. Entonces yo tengo que mencionar aquí que QA, esta medida aquí, viene a ser la proyección del lado QT. O sea, esta medida AQ viene a ser la proyección del lado QT. ¿Sobre quién? Sobre quién ha caído, sobre el lado RQ. Sobre el lado RQ. Entonces, vamos a aplicar la fórmula de relaciones métricas para un triángulo rectángulo. Yo sé que la medida en este caso de uno de los catetos, que vale 12, al cuadrado va a ser igual a la medida de su proyección, que viene a ser AQ o QA, que vale M, multiplicado por toda la base, que vale A. Recuerda que la base viene a ser el lado del cuadrado, M por A. Entonces yo voy a decir aquí que M por A es igual a 144. Ahora, pero yo tengo el área del triángulo NAQ, que es A por M sobre 2. Entonces, voy a decir aquí, ecuación número 1. Reemplazando tendría que el área del triángulo AQN va a ser igual a A por M o MA. A por M o MA sobre 2. Donde A por M o MA vale 144. Acá lo tenía. Esta medida aquí está aquí. Vale 144. Todo esto sobre 2. Entonces, el área de ese triángulo AQN va a ser igual a 144 entre 2, va a ser 72 metros cuadrados. Entonces yo tengo el área de ese triángulo. El área de ese triángulo va a ser igual a 72 metros cuadrados. Entonces esa es la respuesta en el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcular el área de la región triangular mostrada. Se me pide hallar el área del triángulo. En este caso, en este triángulo me dan la medida de dos lados, y entre esos dos lados hay la medida de uno del ángulo. Entonces, tengo dos lados con sus respectivas medidas y su respectivo ángulo. Entonces, vamos a hallar el área. En este caso, cuando tengo un ángulo y dos lados, voy a usar la fórmula trigonométrica. ¿Qué me dice la fórmula trigonométrica? Que el área del triángulo, en este caso representada por la letra S, el área del triángulo ABC va a ser igual a 1/2 multiplicado por la medida de los lados que contienen al ángulo, en este caso 16 por 30, todo eso multiplicado por el seno, en este caso del ángulo 60. Entonces eso es lo que vamos a desarrollar. Lo que yo puedo hacer aquí es simplificar mitad y mitad, acá me queda 8. Entonces yo tendría aquí
que el área del triángulo ABC va a ser igual a 8 por 30 por el seno de 60. Pero seno de 60 es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Lo que voy a hacer aquí es simplificar. Mitad de 2, mitad de 8. Eso me sale 4. Entonces yo tendría aquí que el área del triángulo ABC va a ser igual a 4 por 30, eso es igual a 120 multiplicado por raíz cuadrada de 3. Todo eso en unidades que serían metros cuadrados. Entonces a mí me pide hallar el área del triángulo, entonces usando la fórmula trigonométrica su área es 120 o raíz cuadrada de 3 metros cuadrados. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3 me dice calcular el área de la región triangular ABC. Bien, el área de este triángulo ABC. Si me dicen si O es el centro de la circunferencia inscrita, o sea, una circunferencia que está dentro de un triángulo. Y el perímetro del triángulo ABC me dicen que es 72 metros. Pues a mí me dicen que el perímetro representado por 2P es igual a 72 metros. Entonces, vamos a desarrollar. Tengo una circunferencia que está inscrita dentro de un triángulo ABC. Cuando una circunferencia está inscrita, quiere decir que está dentro del triángulo, con su respectivo radio que vale 2. Ahora, para circunferencias inscritas hay una fórmula para hallar el área del triángulo. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es para circunferencias una circunferencia inscrita se usa la fórmula. Para una circunferencia se usa la fórmula para hallar el área de un triángulo. En este caso vendría a ser el área del triángulo ABC va a ser igual al semiperímetro multiplicado por el inradio, que en este caso viene a ser R. Entonces donde acabo de decir que R viene a ser inradio. Entonces, se va a usar la fórmula, que esto viene a ser área de un triángulo. Entonces, solamente para este caso, como tengo una circunferencia inscrita en un triángulo, vamos a usar la fórmula semiperímetro por el inradio. Entonces, el semiperímetro, si el perímetro vale 72, el semiperímetro sería igual a 72 sobre 2. Y esto va a ser igual a 36 metros. Entonces yo tengo la medida del semiperímetro. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar el área del triángulo ABC, va a ser igual a semiperímetro que vale 36 multiplicado por el inradio que vale 2. Entonces yo tendría que el área del triángulo ABC va a ser igual a 36 por 2, eso va a ser 72 metros cuadrados. Entonces me piden hallar el área del triángulo por la fórmula de la circunferencia inscrita, el área va a ser 72 metros cuadrados. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4 me dice, calcula el área del triángulo inscrito en una circunferencia. Entonces me pide hallar el área de este triángulo. Observo que este triángulo, la medida de sus lados son iguales. Entonces yo voy a mencionar que el triángulo ABC viene a ser un triángulo equilátero. Entonces como es un triángulo equilátero, la medida de sus lados son iguales y la medida de sus ángulos también son iguales. En este caso, me dicen que el triángulo está inscrito. Pero si yo analizo la circunferencia está circunscrita al triángulo ABC. En este caso, como hay una circunferencia circunscrita al triángulo, voy a usar la fórmula para una circunferencia o para el área de un triángulo que está dentro de una circunferencia. Entonces, vamos a escribir acá para una circunferencia circunscrita. Para una circunferencia circunscrita, el área del triángulo
área del triángulo es, entonces para una circunferencia circunscrita, el área del triángulo, en este caso el triángulo ABC, va a ser igual a la multiplicación de sus lados, en este caso A por B por C. Todo esto sobre 4 veces el radio. Entonces, el área de un triángulo inscrito en una circunferencia, su fórmula va a ser igual a la multiplicación de los lados sobre 4 veces el circunradio. En este caso el circunradio para esa circunferencia vale 7. Pero yo tengo que tener presente que la medida de este triángulo es un triángulo equilátero, entonces la medida de los lados son iguales. Entonces solamente tengo que hallar cuánto vale la medida de los lados. En este caso, tener presente algo. Me dicen que O es el centro de la circunferencia. Tener presente que este centro, aparte de ser el centro de la circunferencia, viene a ser el centro de mi triángulo equilátero. Y como es este centro, viene a ser el punto de intersección de las medianas. Y a su vez, viene a ser el punto de intersección de las bisectrices. Entonces yo puedo decir que esta línea de aquí viene a ser bisectriz. O sea, estos dos ángulos son iguales. Como el ángulo de un triángulo equilátero es 60 y al trazar una bisectriz, estos dos ángulos son iguales. Si todo es 60, se divide en dos partes iguales. Entonces este ángulo de acá por bisectriz va a ser 30 grados. Lo que voy a hacer aquí es trazar una altura. Al trazar una altura llego a un punto que le voy a llamar H. Ahora, tener presente acá que si yo prolongo desde el vértice C hasta el punto H, eso viene a ser una altura y a su vez una mediana. Entonces la medida de todos lados van a ser iguales. Ahora, como este es un triángulo conocido, un triángulo rectángulo conocido de 30, este ángulo sería 60. Vamos a ver la relación de lados. Si es un triángulo de 30 a 60 y yo tengo la hipotenusa, el cateto opuesto a 30 grados siempre es la mitad de la hipotenusa. Si este es 7 medios. Y el cateto opuesto a 60 grados es la mitad de la hipotenusa por raíz cuadrada de 3. Entonces esta medida va a ser igual a 7 raíz cuadrada de 3 sobre 2. Como esta medida es igual a esta también va a ser 7 raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ahora, entonces, si yo quiero saber la medida del lado AC, viene a ser 7 raíz cuadrada de 3 más 7 raíz cuadrada de 3, eso va a ser igual a 7 raíz cuadrada de 3. Entonces yo voy a decir aquí que AH va a ser igual a HC, donde H va a ser punto medio de AC. Entonces, yo puedo decir aquí que la medida de los lados de mi triángulo va a ser 7 raíz cuadrada de 3 y 7 raíz cuadrada de 3. Entonces yo ya puedo usar mi fórmula. Entonces, vamos a usar la fórmula. ¿No? Para hallar el área del triángulo, en este caso el área del triángulo ABC, va a ser igual. Como es la multiplicación de los tres lados y todos los lados son iguales, yo voy a decir simplemente 7 raíz cuadrada de 3 elevado al cubo, porque se repite 3 veces. Todo esto sobre 4 multiplicado por el radio. En este caso el radio o el circunradio viene a ser 7, sería 4 por 7. Esto va a ser igual. 7 al cubo lo voy a dejar ahí por raíz cuadrada de 3 al cubo. Eso va a ser igual a, acá es 3. Raíz cuadrada de 3 al cubo, eso va a ser igual a, sería 3 al cubo, sería 27. Raíz cuadrada de 27 es un 9 por 3, o sea, 3 raíz cuadrada de 3. Ten presente que raíz cuadrada de 3 al cubo, ese 3 se elevaría al cubo, sería 27. Sería raíz cuadrada de 27. Si reduzco ese valor, sería el 27 es un 9 por 3, donde la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de 3 se mantiene. Entonces, toda esta expresión viene a ser 7 al cubo por 3 raíz cuadrada de 3. Todo esto sobre 4 por 7. ¿Por qué dejé el 7 al cubo así? Porque con este 7 se van a simplificar. Entonces me quedaría 7 al cuadrado, que viene a ser 49 por 3 por raíz cuadrada de 3 sobre 4. Entonces el área del triángulo ABC operando sería 49 por 3, ese 147 multiplicado por raíz cuadrada de 3, todo esto sobre 4. Entonces yo ya tengo el área del triángulo. El área del triángulo es raíz cuadrada de 147 por raíz cuadrada de 3 sobre 4. Entonces yo ya tengo el área de ese triángulo.
Antes de terminar el ejercicio vamos a colocar acá una pequeña nota. Nosotros hallamos el lado de este triángulo equilátero que está dentro de una circunferencia. Si tú aplicamos polígonos regulares notables. Entonces yo voy a escribir aquí polígonos regulares notables. Entonces, si nosotros analizamos los polígonos regulares notables, o sea, lo que se ha visto en la clase anterior, el lado AC se va a representar, como es el lado de un triángulo, sería representado por L3. Ahora, por fórmula, yo sé que L3, que es el lado de un triángulo, viene representado por R raíz cuadrada de 3, donde R viene a ser el circunradio. Para mi circunradio, ¿cuánto vale el radio? El circunradio vale 7. Entonces sería 7 por raíz cuadrada de 3, que es el valor que hallé al usar el triángulo. Como te puedes percatar, si dominas el tema anterior, si ya lo tienes memorizado, polígonos regulares notables, simplemente pondrías su valor de AC, que es L3, el lado de un triángulo, ya puedes hallar la medida de su lado, que en este caso es 7 raíz cuadrada de 3, que viene a ser esto. Entonces tener presente los temas que se avanza. Puedes hacerlo de esta forma o puedes usar el tema de polígonos regulares notables. Ejercicio número 5. Me dice, el área de un triángulo rectángulo ABC. Entonces yo voy a dibujar aquí un triángulo rectángulo A, esto va a ser B y esto va a ser. Me dicen que este es un triángulo rectángulo, o sea, el triángulo rectángulo ABC. Me dice, el área de ese triángulo vale 32. El área de ese triángulo lo voy a escribir como 32 unidades cuadráticas. Ahora me dice, exteriormente se dibujan los triángulos AEB, o sea, se dibujan de los catetos de dicho triángulo, se dibujan dos triángulos. Uno de ellos debe ser AEB, acá tengo un triángulo AEB y el triángulo BFC. Entonces me dibujo dos triángulos, me dicen que esos triángulos son equiláteros. Si el área de la superficie o de la región triangular EBF, o sea, acá me mencionan de un área de un triángulo, entonces vamos a dibujar ese triángulo. Lo que voy a hacer es unir los vértices E y F. Entonces ya tengo el triángulo EBF, o sea, el área de ese triángulo. Me dicen que el área de este triángulo es K veces el área de la región triangular ABC. Entonces el área de ese triángulo, que lo voy a representar por S, va a ser igual a K veces el área del triángulo ABC. Entonces me dicen que es K por el área del triángulo ABC, que vale 32, o sea, sería 32K. Ahora me dicen calcular el valor de K, me piden hallar ese valor de K. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces yo tengo acá un triángulo, en este caso para yo hallar el área de un triángulo necesitaría saber la medida de los catetos. A este cateto le voy a llamar A y al de aquí le voy a llamar B. Entonces, yo puedo decir que el área del triángulo ABC va a ser igual la multiplicación de los catetos A por B sobre 2. Y esto va a ser igual al área que me dan de dato que es 32. Entonces, para salir a multiplicar tendría que A por B va a ser igual a 2 por 32. Eso es igual a 64. Ahora, entonces A por B es igual a 64. Ahora, recordar que a mí me dicen que los triángulos AEB y BCF, esos triángulos son equiláteros. Si son los triángulos equiláteros, la medida de sus lados son iguales. De la misma forma, si esto es B, acá también va a ser B y acá también va a ser B. No solamente la medida de sus lados son iguales, sino los ángulos también son iguales. En este caso, como este es un triángulo equilátero, la medida de este ángulo va a ser 60. Y este también es un triángulo equilátero, la medida de su ángulo va a ser 60. Ahora, observar. Si esto es 90, 60 y 60, y yo sé que la medida de toda la vuelta es 360, yo podría saber la medida de este ángulo. Si todo es 360 y acá tengo 60 más 60 más 90, ¿cuánto le falta para hacer 360? Le faltaría 150 grados. Entonces,
yo observo para el triángulo EBF, tengo un triángulo donde tengo su ángulo y la medida de sus lados. Entonces, lo que yo puedo hacer es aplicar la fórmula trigonométrica. Entonces yo voy a decir aquí del triángulo EBF. Voy a aplicar la fórmula trigonométrica. Entonces el área que le he representado por S va a ser igual. La multiplicación de los lados que contienen al ángulo de 150 sería A por B, todo esto sobre 2, por el seno del ángulo, que sería seno de 150. Pero a su vez esa área de ese triángulo, que viene a ser este de aquí, este viene a ser el área que me han mencionado, vale 32 veces K. Ahora, yo sé por dato que AB cuánto vale. Yo sé que AB vale 64. Entonces yo tendría aquí que A por B, que vale 64 sobre 2 por el seno de 150. Seno 150 grados, usamos reducción al primer cuadrante. Sería, recuerda que seno sería 180 menos 30. Entonces, reducción al primer cuadrante sería seno de 180 menos 30. Como es 180, se mantiene la razón trigonométrica, seno, y sería de 30 grados. Como está en el segundo cuadrante, el seno es positivo, ahí no hay problema. Y esto va a ser igual a 32K. 64 entre 2 va a ser igual a 32 por el seno de 30, que es igual a 1 medio. Y esto es igual a 32K. 32 pasaría a dividir y se simplificaría con este 32. Se eliminaría. 32 pasa a dividir. 32 entre 32 sería 1. Entonces a mí me pedían hallar el valor de K. Entonces K va a ser igual simplemente a 1 medio. Entonces, como a mí me pedían en el ejercicio 5 hallar el valor de K, K va a ser igual a 1 medio. Entonces, la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, calcular el área de la región sombreada. Entonces, me pide hallar el área de este triángulo, donde tengo las medidas. Una de las medidas vale 7, la otra vale 15 y luego 14. Entonces, cuando yo tengo un triángulo donde tengo las medidas de sus lados, lo que voy a aplicar es el teorema de Herón. Entonces, aplicando el teorema de Herón. Entonces, por el teorema de Herón, lo que voy a hacer es relacionar el perímetro, el semiperímetro con la medida de sus lados. En este caso vamos a hallar el semiperímetro. El semiperímetro va a ser igual a la suma de los lados de dicho triángulo, sería 7 más 15 más 14. Todo esto sobre 2. 7 más 15, 22 más 14 viene a ser 36 sobre 2. 36 entre 2 es igual a 18. Entonces yo tengo el semiperímetro. Ahora, una vez que ya tengo el semiperímetro, vamos a usar la fórmula. Entonces la fórmula para hallar el área sería, área va a ser igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por la medida del semiperímetro, se va a restar con la medida de cada uno de esos lados del triángulo. Entonces sería 18 menos 7, o bueno, en este caso P menos A por P menos B por P menos C. Eso viene a ser la fórmula. Entonces, reemplazando, tendría que la raíz cuadrada del semiperímetro, que vale 18, sería 18 menos una de las medidas, vale 7, por 18 menos una de las medidas, que vale 15, por semiperímetro, que vale 18, menos la medida del otro lado, que vale 14. Todo eso dentro de una raíz cuadrada. Entonces, tendría el área va a ser igual a la raíz cuadrada de 18 por 18 menos 7, eso viene a ser 11, por 18 menos 15, eso es 3, por 18 menos 14, eso es 4. Entonces, vamos a desarrollar eso. Yo tengo raíz cuadrada. 18 viene a ser un 9 por 2. Luego va a ser por 11, por 3 y por 4. Lo que voy a hacer aquí es simplemente buscar los valores que se le puede sacar raíz cuadrada. Tengo 9 por 4, seto dos valores, 9 por 4. 9 por 4 es 36 y raíz cuadrada de 36 es 6. Y luego tengo 2 por 3, 6, por 11, 66. Y 66 no tiene raíz cuadrada, entonces simplemente quedaría raíz cuadrada de 66. Entonces, a mí me pedían hallar el área del triángulo
o el área de la región sombreada, que viene a ser un triángulo, y su área va a ser igual a 6 raíz cuadrada de 66 unidades cuadráticas. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, ABC me dicen que es un triángulo equilátero. Me dicen calcular el área de la región sombreada. Entonces, el triángulo ABC viene a ser un triángulo equilátero. Entonces, las medidas de sus lados son iguales. Si esto es 12, todo esto va a ser 12. Pero acá tengo 8, entonces esto va a ser 4. De la misma forma, AB va a ser también 12. Pero acá tengo 8 y todas estas medidas va a ser 4. Entonces, tener presente también que la medida de los ángulos internos para un triángulo equilátero es 60. Entonces, este ángulo va a ser 60. Acá también va a ser 60 y acá también va a ser 60. Lo que voy a hacer aquí es, para hallar el área de esta figura, que es una figura no conocida. En este caso tendría un triángulo, pero tendría que saber la base y luego trazar una altura. En este caso lo que voy a hacer es, para la región no sombreada, que viene a ser el triángulo ANC, voy a hallar el área de ese triángulo. Lo que voy a hacer aquí es trazar una altura. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a trazar la altura. NH, 90 grados. Entonces, si yo trazo la altura, y si este es el ángulo de 60, el ángulo de aquí va a ser 30 grados. Entonces, es un triángulo notable. Triángulo de ángulos conocidos 30 y 60 grados. Triángulo rectángulo de ángulos 30 y 60. Entonces, vamos a usar la relación del lado. Si la hipotenusa para este triángulo vale 8, el cateto que se lo pone a 30 grados siempre es la mitad de la hipotenusa. Si esto vale 8, esto vale 4. Y el cateto que se le pone a 30 grados siempre es la mitad de la hipotenusa por raíz cuadrada de 3. La mitad de la hipotenusa es 8, la hipotenusa es 8, la mitad es 4. Y eso va a ser multiplicado por raíz cuadrada de 3. Entonces, para el triángulo ANC ya tengo la altura y ya tengo la base. Tener presente que la base aquí vale 12. Entonces yo voy a decir acá, del triángulo ANC. Vamos a hallar el área del triángulo ANC. Y esto va a ser igual. Base, que vale 12, por altura, que vale 4, raíz cuadrada de 3. Todo esto sobre 2. Lo que voy a hacer aquí es simplificar. Mitad y mitad. Entonces me quedaría 2. 2 por 12, 24, raíz cuadrada de 3. Entonces, ya tengo el área de la parte no sombreada. Ahora lo que voy a hacer es hallar el área de todo el triángulo. Entonces voy a hallar acá del triángulo ABC. Tener presente que ese triángulo es equilátero. Entonces, como es un triángulo equilátero, yo voy a usar la fórmula para hallar el área de un triángulo equilátero. Entonces voy a decir aquí el área, en este caso lo voy a llamar aquí S. Entonces, el área de ese triángulo, en este caso ANB, el área de ese triángulo va a ser igual. Perdón, el área del triángulo ABC. Vamos a hallar el área del triángulo ABC. El triángulo ABC. O sea, vamos a hallar el área del triángulo equilátero. Ahora, el área del triángulo equilátero, por fórmula, yo sé que viene a ser la medida de su lado, que viene en este caso 12, al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Todo eso sobre 4. Entonces, desarrollando eso tendría 12 al cuadrado, 144 por raíz cuadrada de 3, todo eso sobre 4. Entonces yo voy a saber que el área del triángulo ABC va a ser igual 144 entre 4, eso es igual a 36 raíz cuadrada de 3. Entonces ya tengo el área del triángulo ABC, o sea todo el triángulo, y tengo el área del triángulo de la parte no sombreada. Ahora lo que voy a hacer es operaciones con áreas. Voy a hallar el área de la parte sombreada, que es S. Eso va a ser igual al área total menos el área de la parte no sombreada. Entonces, hallamos S, que es el área de la parte sombreada. Entonces, S va a ser igual al área
de todo el triángulo ABC, o sea, el área del triángulo ABC, o sea, todo este triángulo, le voy a quitar la parte no sombreada para obtener la sombreada. Entonces a este le voy a quitar el área del triángulo de la parte no sombreada, que es ANC. Entonces a todo el triángulo le quito la parte no sombreada, tendría la parte sombreada. Entonces esto va a ser igual, el área de la sombreada va a ser igual al área de todo el triángulo, que vale 36 raíz cuadrada de 3. Menos el área de la parte no sombreada, que viene a ser ANC, el área de ese triángulo, que lo tengo acá, que es 24 raíz cuadrada de 3. Entonces ya puedo sacar o hallar el área de la parte sombreada. Entonces sería 36 raíz cuadrada de 3 menos 24 raíz cuadrada de 3, 36 menos 24, eso es igual a 12, multiplicado por raíz cuadrada de 3. Entonces ya tengo el área de la parte sombreada, va a ser 12 raíz cuadrada de 3 centímetros cuadrados. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7.